Amigos, bienvenidos nuevamente a tu canal de automatización y robótica. Soy el ingeniero José de Jesús, especialista en automatización y robótica. Entremos pues con confianza al mundo de la automatización, porque no hay cosa difícil sino mal explicada. Este video no es solo informativo, su objetivo principal es transmitir el conocimiento. Para ello se aplican técnicas metodológicas y planificación educativa para facilitar el proceso cognitivo del aprendizaje. Eso amerita horas de trabajo y esfuerzo, por eso te pido me apoyes dándome un like, suscribiéndote a mi canal y compartiendo este video. Controlar las variables de un proceso industrial. ¿Cómo? ¿Qué debo saber? Con el objetivo de alcanzar estándares de calidad en la fabricación de productos, es absolutamente indispensable controlar y mantener constante o dentro de un rango de valores algunas de las magnitudes físicas, también llamadas variables del proceso, como son presión, temperatura, caudal, nivel, velocidad, pH, humedad, entre otras. Este objetivo se logra realizando una medición y control continuo de la variable o magnitud física que se requiere controlar. Ahora bien, tenemos que saber que los procesos industriales son dinámicos, es decir, que tienen la tendencia a la variación en las magnitudes físicas de las variables. Esto inducido por múltiples factores y que estas variables están interrelacionadas entre sí. Por esta razón es muy importante obtener y manejar toda la información disponible del proceso a la hora de aplicar cualquier estrategia de control. Desde el punto de vista de la instrumentación y control automático, la información significativa del proceso es aquella que nos permite abordar y resolver las siguientes incógnitas. A. ¿Cuáles son las variables del proceso que se requieren controlar? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Y cómo? Muy bien. El cuáles son y el por qué se relacionan con los parámetros de operación establecidos por los diseñadores del proceso en función de la calidad final del producto. El dónde se refiere al lugar exacto en el proceso donde es requerido controlar la variable. El cómo se refiere a las estrategias de control que debemos utilizar para lograr el objetivo. Hay muchas estrategias de control, partiendo de la más simple, que es el lazo de control abierto y el cerrado, hasta los sistemas de control avanzado, tales como cascada, prealimentado, relación, gama partida, entre otros. Yo personalmente creo que el sistema más simple es el mejor. B. ¿Cuáles son las variables que al cambiar su magnitud afectan de manera significativa a la variable que requerimos controlar? Esto es un punto fundamental, la identificación de esas variables. Veamos un primer ejemplo. Tenemos un depósito abierto a la atmósfera donde se mezclan continuamente dos fluidos, fluido A y fluido B, con diferentes pH, y la mezcla sale continuamente por C. Si requerimos controlar el nivel de la mezcla dentro del recipiente, tenemos primeramente que identificar las variables significativas en este proceso. ¿Cuáles son? El caudal de A, la temperatura de A, el pH en A, el caudal de B, la temperatura en B y el pH de B, el caudal en C, la temperatura en C y el pH en C. También tenemos la temperatura de la mezcla y el pH de la mezcla. Tenemos la temperatura ambiente. La presión no es significativa porque estamos hablando de un sistema atmosférico.
y el nivel, que es la variable que queremos regular. Veamos ahora cuál de estas variables genera un efecto disturbante sobre el nivel cuando varían su magnitud. El pH y la temperatura tanto de A, B, C, mezcla y temperatura ambiente, aunque aumenten o disminuyan, no afecta de manera apreciable el nivel. Sin embargo, una variación de la magnitud de cualquiera de los caudales, caudal de A, caudal de B o caudal de C, ocasiona una variación en el nivel de líquido en el recipiente. Estas serían, por lo tanto, las disturbantes en este sistema si deseamos regular el nivel. Si en este mismo proceso el requerimiento ahora es regular el pH de la mezcla, entonces la temperatura de A, la temperatura de B, la temperatura de la mezcla, la temperatura ambiental, el caudal en C y la temperatura en C no inciden significativamente sobre la variable pH de la mezcla. Sin embargo, una variación en el caudal de A o en el caudal de B generaría un cambio en el pH de la mezcla. Asimismo, una variación en el pH de A o en el pH de B, según sea su magnitud, de esta misma manera afectaría el pH de la mezcla. Entonces, las variables disturbantes de un posible sistema de regulación del pH de la mezcla sería el caudal de A, el pH de A, el caudal de B y el pH de B. Si ahora aislamos el recipiente y le agregamos un serpentín con vapor con el objetivo de calentar la mezcla de A más B, y el requerimiento ahora es regular la temperatura de la mezcla, ¿cuáles serían las posibles disturbantes de la temperatura de esta mezcla? Considerando que al agregar vapor estamos introduciendo tres variables, tales como es el caudal de vapor, la temperatura del vapor y la presión del vapor. Bien, observemos que una variación en la pH de A y en el pH de B no induce ninguna variación apreciable en la temperatura de la mezcla. En referencia a la temperatura ambiente, como el recipiente está aislado, tampoco ejerce una influencia apreciable sobre la temperatura. Sin embargo, una variación en el caudal de A, en la temperatura de A, o en el caudal de B y la temperatura de B, así como en una variación en la presión de vapor, la temperatura de vapor o el caudal de vapor, afectarían considerablemente y de manera determinante sobre la temperatura de la mezcla. La información significativa del proceso también debe permitirnos establecer cuál es el agente de control de un posible sistema de regulación. Ahora bien, ¿qué es un agente de control? El agente de control es normalmente un fluido que aporta energía al proceso y cuya manipulación nos permite regular la magnitud de la variable a controlar. En algunas oportunidades, el agente de control no aporta energía, pero ejerce una acción tal sobre la variable controlada que su manipulación permite ejercer una acción de control sobre esta. En algunas oportunidades, establecer cuál es el agente de control es una tarea sencilla, pero en algunos casos se requiere analizar detalladamente el proceso para establecer cuál es la variable que ejerce mayor influencia sobre la variable que deseamos controlar. En el caso anterior, donde se requiere controlar la temperatura de la mezcla, resulta simple deducir que el caudal de vapor es el agente de control porque aporta energía al proceso
y ejerce una influencia determinante en la temperatura de la mezcla, mayor que todas las demás variables. Entonces, manipulando este caudal mediante una válvula de control, se podrá ejercer una acción de control sobre la temperatura de la mezcla. En el caso donde el requerimiento era regular el nivel de la mezcla en el recipiente, observamos que las variables significativas que ejercen una influencia sobre el nivel son el caudal de A, el caudal de B y el caudal de salida C. Estos tres caudales ejercen una fuerte acción modificadora del nivel en el recipiente. Entonces, ¿cuál de las tres caudales estableceremos como el agente de control? Si observamos que en condiciones de equilibrio el caudal en C debe ser la suma de los caudales A más B, es decir, el caudal en C ejerce una mayor acción por ser de mayor magnitud. Por esta razón es que el agente de control es el caudal de salida C. Entonces, se podría regular el nivel dentro del recipiente manipulando el caudal de salida con una válvula de control. Otro aspecto fundamental a la hora de establecer un sistema de regulación es el denominado carga del proceso y los cambios de carga. ¿Qué representa la carga del proceso? Bien, la carga del proceso es la cantidad total de fluido o de agente de control que el proceso requiere para mantener unas condiciones de trabajo equilibradas. En el caso anterior, donde se requiere regular la temperatura de la mezcla y el agente de control es el caudal de vapor, bajo ciertas condiciones de estabilidad en las variables disturbantes, o sea, caudal de A, temperatura de A, caudal de B, temperatura de B, se mantienen constantes. Asimismo, las propiedades del vapor, temperatura de vapor y presión de vapor, el sistema requiere entonces una cantidad de flujo de vapor, o sea, caudal de vapor, para mantener la temperatura de la mezcla en un valor determinado. Este caudal de vapor es lo que se denomina carga del proceso. Ahora bien, la variación en las variables Q sub A, Q sub B, temperatura de A, temperatura de B, aumentan o disminuyen la cantidad de vapor requerida para mantener la temperatura de la mezcla en ese valor predeterminado. Esto se le denomina cambio de carga. Los cambios de carga en un proceso son frecuentes. Por esta razón debemos conocer la magnitud máxima de estos cambios de tal forma de diseñar el sistema de control para que opere por lo menos al 50% de las disponibilidades de agente de control. El dimensionamiento de la válvula de control también depende de los cambios de carga del proceso, y esto es fundamental y lo vamos a estar estudiando cuando veamos válvulas de control. Hasta aquí, amigos, esta primera entrega. Quedó pendiente aspectos fundamentales como la capacitancia y resistencia del proceso y tiempo de transporte, que estaremos tratando en otra entrega.